la más cordial bienvenida. Hoy, en el 9º diálogo, vamos a tocar un tema crítico. Pandemia silenciosa, violencia soterrada. Los datos, desgraciadamente, en México y en el mundo, nos dan cuenta de este incremento de la violencia intrafamiliar y de la violencia doméstica. Para dialogar con nosotros en este 9º diálogo tenemos 5 mujeres que han comprometido su vida en el tema de igualdad de género, de equidad de género, en el marco de los derechos humanos y también cómo respetar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en un contexto social y educativo. Quisiera, antes de pasarle la palabra a la vocera de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, enmarcar también la reflexión de esta pandemia silenciosa en el tema de la ética del cuidado. La ética del cuidado, como todos sabemos, nace en 1982, cuando Carol Gilligan, profesora de la Universidad de Harvard, publica el libro In a Different Voice, en una voz diferente. Y por primera vez reta y cuestiona el desarrollo de la moral solo desde la perspectiva masculina para traer la voz de la mujer a esta formación del desarrollo de la moral. De esta manera, la ética del cuidado no nos habla solamente de una ética feminista o del cuidado desde la perspectiva de la mujer, sino cómo integrar la responsabilidad del cuidado desde la mirada del hombre y de la mirada de la mujer, y de alguna manera construir juntos un ambiente educativo que permita lo que queremos ver en este diálogo. De qué manera en las escuelas, nuestra inserción en el mundo escolar en un momento de confinamiento puede llegar a abrir las puertas y llevar estrategias en el marco de una educación dialógica para cuidar que nuestros niños, niñas y jóvenes vivan en ambientes sanos, aún en confinamiento. Cómo abrimos las puertas a esa realidad que reduce la violencia de género, reduce la violencia intrafamiliar y cuida la relación de nuestros niños. Le paso la palabra ahora a Eugenia Garduño como vocera de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchas gracias, doctora Morales. Como les quisiera dar la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Soy la doctora Eugenia Garduño y a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación les nuevamente doy la más cordial bienvenida a este diálogo. Mujeres Unidas por la Educación, en alianza con la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico Monterrey, han ofrecido semanalmente la serie Diálogos Educativos en su ciclo Aprender en Tiempos Difíciles. Esto para crear un espacio público de reflexión y análisis sobre los temas más relevantes para la comunidad educativa y la sociedad durante la presente emergencia derivada de la pandemia. Ahora, pueden acceder a la serie de estos videos directamente en la página web de MUPORED. La semana pasada escuchamos a 3 distinguidas líderes en el sector de educación superior platicar sobre los modelos y los retos que enfrentan actualmente las IES. Este video también está disponible en la página web de MUPORED. Los invitamos a revisar este video, sumamente interesante la discusión. Bueno, cabe recordar que la agenda de MUPORED, la agenda fundamental de MUPORED, son los temas que derivan de la intersección de género y educación. Y es por esto que el tema de hoy es muy importante. Esta discusión es muy importante para MUPORED, porque nuestras destacadas panelistas, que ya las introducirán más adelante, van a conversar justamente sobre violencia desde la perspectiva de género y educación. MUPORED agradece la participación de todas ellas. La licenciada Miriam Quiñones va a fungir como moderadora de este panel. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Anáhuac y tiene casi 20 años de experiencia en la administración pública federal. Ella ha trabajado los temas como son derechos humanos, grupos vulnerables, migración, seguridad, análisis, investigación y cuestiones legislativas.
Ella también ha colaborado en diversas dependencias del gobierno federal como pues, la SEP, la PGR, etcétera, etcétera. Además, ha sido asesora jurídica de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL. La licenciada Quiñones ha desarrollado y supervisado políticas, lineamientos y procesos para brindar atención, seguimiento, supervisión y sugerencias en favor de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres, de grupos vulnerables migrantes. Y entre estos grupos, pues también ha trabajado con víctimas de delito, como delitos como lo que son tráfico, trata, secuestro, entre otros. Ella es actualmente docente en la Universidad ORT de México. Muchas gracias, licenciada Quiñones, por moderar el panel de ideas de hoy y le cedo la palabra a la licenciada Quiñones. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Muchas gracias, Eugenia. Es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo platicar de esta pandemia silenciosa, de esta violencia que nos está acogiendo no nada más actualmente, sino es a través de varias décadas, partiendo de la base que todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley y tenemos derechos humanos inalienables, universales, indivisibles, como el derecho a una vida libre, de violencia a la dignidad humana, a la libertad de expresión, a la vida, a la salud, y sobre todo en este tema tan importante que es la educación. Y cómo entender esta violencia que son estos actos o omisiones que dañan o perjudican a las personas. Con este concepto, modalidades o situaciones que nos están pasando día a día, y más con esta contingencia del COVID-19, donde existen varias emociones negativas como la ira, el coraje, la incertidumbre de qué va a pasar, y está haciendo que se incremente la violencia intrafamiliar o en los planteles educativos, ahorita con este homeschool. Para ello vamos a tener a 3 mujeres excepcionales con una experiencia muy enriquecedora, empezando por la maestra Claudia Alonso Pesado, que es maestra en Derecho Político y Administración Pública, licenciada en Psicología, tiene varios diplomados como en Género, Estadísticas, Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos, con 33 años de trayectoria profesional, 21 en la administración como servidora pública en el gobierno federal, 11 en el sector educativo, coordinadora secretaria de la Secretaría de Educación Pública, representante de la SEP en Chihuahua a nivel estatal y también a nivel internacional. Ha estado como coordinadora de redes regionales en América Latina y el Caribe y en eventos muy importantes como igualdad de género, violencia homofóbica, transfóbica, educación integral para la sexualidad, matrimonios infantiles, uniones tempranas y violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. En el ámbito académico y social, ahorita es integrante de la Red de Mujeres por Plural, grupo de apoyo trabaja en la paridad y erradicación de la violencia política en razón de género para lograr una igualdad sustantiva. Es actualmente miembro de la Red de Mujeres Unidas por la Educación MUPRED y actualmente es consultora en varios temas de especialización como gobierno, educación, desarrollo personal, derechos de la niñez y adolescencia, igualdad de género, prevención y atención de la violencia de niños, niñas y adolescentes y mujeres. Asimismo, la maestra María del Rocío Guadalupe Villanueva Medina, que tiene licenciatura y maestría en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, especialista psicoterapeuta sistemática integrativa avalada por el Mental Research Institute de Palo Alto, California, especialista en psicoterapia psicodinámica. Está actualmente cursando su último cuatrimestre del doctorado de Desarrollo Humano de la Universidad de Motolina en el Pedregal, como es miembro asociada del Instituto de Asesoría de Finanzas Internacionales, miembro asociada en el Instituto Nacional de Desarrollo Humano, diseñadora curricular en Buró de Asesoría Educativa y Desarrollo Institucional. En su carrera docente, ella ha estado impartiendo en varias universidades como la Universidad Iberoamericana, Anáhuac del Sur, Departamento de Educación de la Facultad de Psicología de la UNAM, Universidad de Negocios, Universidad Mexicana, Plantel Polanco, y actualmente en asignaturas de licenciatura y posgrado en la Universidad ORT de México y en la Universidad Motolina del Pedregal. Y por último tenemos a esta gran mujer desde Valencia, España, la maestra Esther Roca Campos, que es profesora investigadora en el Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia,
abarcando temáticas como neuroeducación e inclusión educativa. Tesis doctoral, impacto científico, político, social de la formación docente basada en actuaciones educativas de éxito. Y el caso de la tertulia pedagógica dialógica a hombros de gigantes de Valencia, coordinada por la Universidad de Valencia y la Universidad de Barcelona. Cuenta con diferentes publicaciones en revistas como Qualitative Inquiry Frontiers in Psychology, editora de revista multidisciplinar Journal of Education Research, indexada en Scopus y ESCI, y cofundadora de la Asociación Universitaria Ciencia, Feminismo, Masculinidades e IRIS, Asociación para la Educación basada en evidencias educativas. También es parte fundador del grupo de mujeres Se Deshace y forma parte también del Congreso de Feminismo que se hace anualmente. En este contexto, con estas grandes mujeres y con gran experiencia, podemos entrar a un punto de reflexión. Si partimos de la base que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley y tenemos estos derechos humanos y que tenemos que protegerlos, promover y con ello poder identificar estas microviolencias o las violencias que estamos haciendo continuamente para erradicar estas actitudes que obviamente hacen un daño y un perjuicio a nuestro entorno, a nosotros mismos, y sobre todo cómo lo podemos hacer con una medida de atención y prevención, no nada más a nivel familiar, a nivel personal, a nivel institucional, sino también a un eje fundamental que es la educación. Mujeres están siendo fragmentadas y vulneradas en esta contingencia, con esta pandemia silenciosa que viene de décadas, pero hoy tenemos una gran oportunidad y un reto que podemos cambiar para un mejor desafío por medio de cómo identificar y conocer este tipo de modalidades de la violencia, aceptarlas, reconocerlas, atenderlas, para que a través de un modelo educativo con este vínculo de confianza, con una mirada cálida, con una interacción diferente, con un apoyo socioafectivo emocional, busquemos que esta educación sea realmente de una vida digna, para un bienestar libre, con un respeto irrestricto y así poder lograr una igualdad sustantiva. Así, con ello también aplicando modelos óptimos, con investigaciones científicas, con diálogos, con actividades culturales y sobre todo con un apoyo de la comunidad, porque esta pandemia silenciosa puede ser erradicada no solamente de manera individual, sino colectiva, cómo transformarla en esos modelos óptimos y educativos aún aquí en México. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la maestra Claudia Alonso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el público, el auditorio, las personas que nos están siguiendo. Agradezco mucho estar acompañada de mis compañeras Miriam, Rocío, Esther, Sofía Leticia, Eugenia, todas, muchas gracias. Bueno, el nombre que le hemos adoptado al diálogo es Pandemia Silenciosa, Violencia Soterrada. Lo primero que yo quisiera preguntarnos, reflexionar sobre el nombre, es que se dice que el COVID-19 es una pandemia. Entonces, se ha dicho que en una pandemia es cuando una enfermedad, un virus, un agente patógeno se contagia con suma velocidad y ya cruza fronteras y además está arriesgando la vida y la supervivencia de la humanidad. Bueno, la pregunta que yo haría es hasta dónde la violencia soterrada, la violencia es un tema que pudiera estar silencioso. Entonces, bueno, vamos a ver un video en este momento en el que a partir de ese video estaríamos inmediatamente retomando la exposición. Si me apoyan con la exposición del video, si fueran tan amables.
¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! ¡Eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡No sirves para nada! En México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia. Si aún duele, ¿por qué lo repites? Tú puedes parar el ciclo de la violencia. Muchísimas gracias. La pregunta que yo les haría, no sé qué sentimientos les generó en este momento ver este video. Preguntarnos cuántas veces en nuestra infancia, en nuestra vida diaria, hemos presenciado, hemos vivido, hemos sido partícipes, hemos sido actores, hemos sido víctimas de una situación como esta. Esto que acabamos de ver, esto que acabamos de presenciar, lo tendremos que entender entonces y preguntarnos si constituye una pandemia silenciosa en la que se contagia, en la que trasmina, transgrede, afecta a la persona, afecta a las sociedades. Con este video entonces quiero iniciar la siguiente lámina a recordar lo que en otros conversatorios, en otros diálogos que Mujeres Unidas por la Educación ha planteado y preguntarnos cómo la naturalización de la violencia, esto que acabamos de ver lo hemos visto 1000 veces, y es cómo tenemos introyectadas las relaciones interpersonales, las relaciones de convivencia humana, sin ningún filtro. Entonces, habíamos dicho en otros conversatorios, en otros diálogos, que la convivencia humana, las relaciones humanas, desde lo personal, lo social, lo global, conllevan relaciones de poder. Y estas relaciones de poder, además, es importante entender que están sustentadas en ideas discriminatorias de dominación que promueven la desigualdad y que generan violencia, como un mecanismo para mantener la relación de subordinación. Esta definición me parece sumamente importante porque es lo que nos va a permitir entender por qué tenemos naturalizada la violencia, por qué razón tenemos introyectadas formas en que nos relacionamos las personas, y estas relaciones, también lo hemos platicado en otras ocasiones, hay relaciones de género, es decir, esta relación en donde la sociedad patriarcal construye una división en donde mujeres y hombres tenemos asignados lo que nos corresponde hacer y lo que nos construye en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, de convivir, y lo que es aceptado como normal y natural. Y en esta relación de género, lo masculino, el hombre está por encima de la mujer y lo femenino, y de todo lo que en ello contiene, que es la familia, los bienes materiales. Ahí es donde está subsumida esta otra violencia adultocéntrica, esta relación adultocéntrica que está vinculada a las edades. También están las otras relaciones de poder, la de clase, la de raza, la de capacidades y la de orientación sexual, que como hemos conversado en otras ocasiones, estos se interrelacionan, hacen intersección y hacen cada vez más complejo. Es decir, una mujer, un niño en una familia en donde viven históricamente, comunitariamente, una discriminación de clase y raza, a esta condición específica de clase o de raza, pues está permanente esta relación de género, y al sumarse estas condiciones de discriminación hacen cada vez que tenga menos capacidad o menos elementos para poder enfrentar la situación de subordinación o de dominación.
De tal manera que, siguiente láminas, por favor, es muy importante entender que entonces la violencia es un comportamiento que tenemos las personas y ya sea actuando u omitiendo, es decir, en este momento, en este video que vimos, la neurosis de la madre, del padre, del contexto de la violencia familiar, y viendo siempre al niño como un instrumento, como una propiedad de los adultos que no es sujeto, no nos damos cuenta hasta dónde ha habido omisiones o acciones en donde estamos perpetrando y nuestro propósito es dominar, someter, controlar, lastimar o dañar a otra persona, aunque pareciera que es un acto educativo o un acto que queremos nosotros usar para, pues se dice que para orientar incluso en ocasiones. Entonces, la violencia tiene esta finalidad, no hay que olvidarla y además puede someterse, puede ocurrir no solo una vez, sino puede ser cíclica. Por otro lado, el que guarda silencio, el que no actúa ya sea por miedo, porque no quiere generar problemas, porque no tiene la fuerza, por cualquier situación finalmente se está haciendo cómplice del agresor. Y eso, de alguna manera, es muy grave. Siguiente, por favor. En este contexto es muy importante que podamos entonces entender el avance que hemos construido en las sociedades del mundo, es decir, por eso es una pandemia, podemos hablar de una pandemia, porque este tema de la violencia está en todo el mundo. Tan es así que hay una convención de los derechos de la mujer, de los niños, que protege y garantiza la vida libre de violencia. Y en México tenemos toda una ley general que favorece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de los derechos del niño que también dice que ellos tienen que vivir libres de violencia. Las violencias entonces son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Entonces, estos tres conceptos, dignidad, integridad y libertad, no hay que olvidarlos. Y las modalidades que tenemos es la familiar, la laboral y la docente, la comunitaria, la institucional, la política contra las mujeres en razón de género y la feminicida. Es muy interesante ver cómo entonces tenemos que tener en cuenta esta situación de la violencia familiar. Es muy común o es muy pensado que esto que vimos en el video se dice es que es un tema de la familia, no hay que meternos, no hay que atender. O cuando vemos un problema de violencia en la calle de una pareja decimos no hay que meternos. No. La violencia es un problema social, no es familiar y es lo que logramos superar a lo largo de 30 años cuando se empezaron a plantear los problemas de la violencia desde el enfoque que las feministas fueron construyendo en la teoría de género. Adelante, por favor. En el caso de la violencia familiar, solo voy a decir muy concreto, ya mis compañeras en las ponencias subsecuentes, Rocío, profundizará sobre otros elementos, pero quiero transmitirles que la violencia familiar en la que ahorita estamos enclaustrados, es decir, si traemos una cultura de dominación y de discriminación y de relaciones de poder, y en el confinamiento no ves, no sales, esa situación de contención aumenta. Entonces, cuando la violencia familiar, además de que el que no haya alguien que te auxilie, sino que además el niño o la niña no puede actuar, no puede pedir ayuda, no puede denunciar por su edad o porque no tiene los medios para hacerlo y porque no hay mecanismos institucionales adecuados y pertinentes a sus edades, entonces lo que le está gestando ese niño, esa niña, en su salud, en su integridad, en su dignidad, en todas las esferas y capacidades y potencialidades de su vida, es desastroso. Entonces, no es solo la violencia que un niño vive directamente con el insulto, con la degradación, con el golpe, sino el que presencia violencia. Eso es muy dañino. Adelante, por favor. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Por qué hablamos de una pandemia? ¿Por qué hablamos? Porque en esta lógica de la violencia,
De acuerdo a enero o abril, aquí hay unos datos que son menores. Son datos, hay otras mediciones. Perdón, no son menores. Lo que quiero resaltar es cómo tenemos 308 feminicidios en lo que es de enero a abril. Es decir, hay mujeres que las asesinaron porque no cumplieron la expectativa, el mandato cultural social, porque se dedicaron a hacer cosas que en la cultura de ese hombre o de esa sociedad no estaban permitidas. El homicidio doloso, el homicidio culposo, las lesiones dolosas, las lesiones culposas están alrededor de lo que se podría decir otros homicidios, otras lesiones y otros homicidios en donde también las mujeres están implicadas, 58 secuestros. Quiero llamar la atención que corrupción de menores es un dato relevante, es decir, la violencia hacia las niñas y las adolescentes en el tema de trata y de corrupción y de poner a trabajar y de explotar es preocupante. Tenemos además la trata y tenemos la violencia familiar, que la resalto en negro porque es lo que quiero y queremos llamar la atención. Si la casa se convirtió en el espacio de escolarización, si en la casa se volvió la vida social y comunitaria, tenemos entonces un problema interno de grandes preocupaciones y por ello hay que encontrar esto que decía Sofía Leticia, las puertas, las ventanas para poder darle salida. El total de llamadas reales que ha recibido el 911, de acuerdo, esta es información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, es de 5.451.567 llamadas. Alrededor de estos, y dentro de los casos que más es protección civil, pero violencia familiar es el segundo que está en porcentaje. Y el de la violación sexual también es muy importante que lo hagamos visible, porque dentro de los perpetradores y de los violadores, las estadísticas también nos han mostrado que son familiares los que tienen mayor prevalencia como violadores. Adelante, por favor. En este contexto, quiero ir cerrando entonces ya, es cómo identificamos las violencias. Las violencias las vamos a identificar si entendemos cómo se construyen las relaciones de género, esto que comenté de manera sucinta, y cómo también el adultocentrismo está asociado a esta reproducción que tenemos de la violencia. Siguiente, por favor. Con esto estaría yo terminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Quisiera agradecer a los 108 personas que nos están viendo ahorita por redes sociales en Zoom y Face, al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, a la maestra Blanca Andrea Flores, al Colegio de Bachilleres del Pueblo Yaqui. Y con respecto a su pregunta, maestra Claudia, ¿cómo se sentían viendo el video? Nos compartieron que sintieron tristeza, impotencia, vergüenza, ansiedad, miedo, angustia y coraje. Goeti, Lucía, Marina, Aida, María Velacia, María de Lourdes, nos compartieron todo esto. Como bien usted decía, la violencia anula la integridad, anula la autoestima de las mujeres, pero tenemos una gran oportunidad y sobre todo en esta violencia intrafamiliar que estamos viviendo, aunado el confinamiento por este COVID-19, donde están estos sentimientos de incertidumbre, de temor, inclusive donde se llega a ser más expuesta a la violencia porque el agresor puede estar ahí viviendo día a día. Y una de las pautas que es atender y identificar estas modalidades de violencia es ver cómo podemos hacer este acompañamiento socioafectivo, emocional, sobre todo en este tema educativo, porque ha cambiado nuestra vida con este home office, homeschool, que es muy relevante. Y para esto le cedo la palabra a la maestra María del Rocío Guadalupe Villanueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero me escuchen bien y si no, por favor, me lo hacen saber por el chat. Para mí es un honor y un gusto estar participando en este diálogo. Gracias a la invitación por parte de Miriam, de Sofía Leticia, de Eugenia y pues por supuesto también agradeciendo a Claudia y Esther compartir este espacio.
Desde lo que nos han venido diciendo Claudia y lo que también compartía hace unos momentos Miriam, pues en mi experiencia básicamente pues soy doblemente psicóloga, psicoterapeuta y también docente, apasionada del trabajo con las personas, con el ser humano. Y entonces desde ahí hoy les quiero compartir algunas reflexiones, algo que he aprendido en el camino y que a mí me parece que es una muy buena oportunidad para que en este diálogo que estamos formando en esta tarde lo podamos retomar y compartir. Les voy a poner mi atención. Espero que se vea. ¿Sí se ve? Muy bien. Entonces, comienzo así. El tema que a mí me toca desarrollar esta tarde es apoyo socioafectivo en el ámbito educativo vía digital. Me gustaría empezar de la siguiente manera. Yo diseñé algunas preguntas que guíen nuestras reflexiones. ¿Qué es el apoyo socioafectivo y en qué consiste? Si por ello soy profesional en el ámbito de la salud y de la educación, tengo conocimiento sobre esto. Si no me queda muy claro, a mí me gusta que la información pueda aterrizarse y que sea entendible a cualquier nivel. Podemos entender como apoyo socioafectivo, desde lo que nos comparten Trianes y García, que es aquel en el que se desarrollan relaciones intra e interpersonales armónicas, empáticas y respetuosas. Componentes para forjar relaciones interpersonales e intrapersonales que nos puedan llevar a mediar desde la paz y desde la equidad nuestras relaciones con los otros. Por supuesto que en este ámbito es indispensable para prevenir la violencia contar con objetivos sociales, éticos y emocionales. ¿En qué consiste, a grandes rasgos, el apoyo socioafectivo? Primero es una invitación para salir de lo cognitivo. Bien sabemos que la educación tradicional, como la conocemos, se ha interesado y centrado en enseñar conocimientos desde lo cognitivo y se ha olvidado de la dimensión socioafectiva, de la parte emocional, y me atrevería a decir también de el componente de alimentar el ámbito espiritual de los seres humanos. Entonces, brindar este apoyo socioafectivo implica una invitación a hacer una mirada integral de quiénes somos como seres humanos, bio, psico, social, emocional, como nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y justificar este apoyo socioafectivo en el ámbito educativo como un componente necesario y primordial para prevenir la violencia. Saber ser persona y aprender a convivir son dos de los pilares, según Delors, que a través de la UNESCO sabemos que además del saber hacer y del conocimiento duro, requerimos, como he estado mencionando, aprender a ser personas. ¿Desde qué ámbito? Pues desde un ámbito comunitario, social, de compartir. La educación en el siglo XXI requiere que hagamos estos ajustes emocionales para promover una mejor comprensión de nosotros mismos, para tener prácticas y actitudes sociales de paz, de responsabilidad social, en la toma de decisiones y que sean acciones cotidianas, no solo desde el discurso, sino desde la práctica de todos los días. Ahora, ¿en qué ámbitos podemos aplicar este apoyo socioafectivo? Por supuesto que esta es una charla enfocada a la educación. Y yo me quiero ir todavía más allá. La educación está inserta en el plano de lo humano. Y entonces, en el plano de lo humano tenemos lo que es psicoemocional. Y entonces, en esta línea marco que hay un continuum de conciencia, en donde si nosotros hacemos esta reflexión, este cambio paradigmático desde quiénes somos y lo que hacemos, lo vamos a empezar a resignificar en este ámbito a nivel de pensamiento, de sentimiento y, por supuesto, de acción aterrizado a la educación. Brindar apoyo socioafectivo en el ámbito educativo, sea de manera digital o no, en mi opinión debe tener un enfoque centrado en el estudiante, centrado en la persona, puesto que esto fomenta una formación más profunda y tiene una visión deductiva global. En mi siguiente diapositiva, planteo, y yo lo abría con mis compañeras, que a mí me parecía fundamental sí reflexionarlo desde la niñez y la adolescencia, por supuesto,
como los cimientos de estas personas, de estos ciudadanos en co-construcción. Y también la repercusión que tiene en todos los ámbitos hasta llegar al universitario, desde licenciatura hasta doctorado. Básicamente mi experiencia docente ha sido en estos niveles, a nivel universitario. Y tanto en la educación de adultos como en la educación de los niños y niñas y adolescentes y jóvenes, a nivel urbano y a nivel rural, se requiere educar desde lo socioafectivo, generando una capacidad de pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de ayudarles a generar sus propios puntos de vista para dialogar con sus compañeros y compañeras, e inclusive con sus docentes, a quien yo desde el ámbito del paradigma socioconstruccionista y constructivista se le llama mediador, mediadora, facilitador, facilitadora, acompañante educativo de este proceso. Y generar dinámicas educativas que no dependan de la autoridad. Hace un momento Claudia nos hablaba de las relaciones de poder. Y la educación tradicional ha estado muy centrada en lo que el adulto dice, en lo que la figura del docente, por ser docente, aplasta la voz de los y de las estudiantes, no importa que sean niños o niñas, adolescentes, jóvenes o adultos. Y entonces desde ahí el sistema pues marca y no es capaz de generar estos diálogos compartidos en donde los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, nos despeguemos de los reglamentos, de los libros de texto y podamos generar una interacción social en grupos centrados en quiénes, en nosotros mismos, en lo que somos, en las personas. Entonces, en esta ocasión quiero invitarles a reflexionar que este apoyo socioafectivo se requiere desde edades tempranas hasta la adultez. Y les invito a reflexionar y mirarse desde el homeschooling, desde llamada educación en casa, desde el trabajo en casa, cómo se está mediando la relación, no solo entre estudiantes y docentes, sino entre autoridades académicas, entre agentes administrativos de la educación, entre sus propios jefes o jefas, compañeros y compañeras de trabajo. Y ahí nos podemos dar cuenta de la gran importancia, de la relevancia de hacer vínculos humanos que generen no solamente el rendimiento que se espera a nivel académico y profesional de nosotros y de nosotras, sino también de estos vínculos, de estas redes de apoyo. Lo de hoy está haciendo trabajar en redes, escucharnos en redes, movernos en redes. Eso nos está volviendo poderosos y poderosas. Y son espacios de reflexión y de diálogo en donde la acción participativa, que es fundamental en la educación socioafectiva, nos va ayudando a tomar responsabilidad y decisiones, no solo en lo que nos pasa en la cotidianidad, sino mirar hacia nuestro alrededor y ver qué está pasando más allá de las paredes de mi casa o de la pantalla de la computadora. Y de ahí entonces, con base en ello, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la reflexión nos concierne a todos y a todas, a todos los agentes que participamos en ellos. La familia ocupa un lugar muy especial, porque de una manera rápida, en esta manera como nos ha impactado y cómo ha influido la educación vía digital, la educación como la conocíamos murió el 23 de marzo del 2020. Apenas, de manera reciente. Si esto no nos llama a la reflexión, pues nos vamos generando situaciones de inseguridad. Evidentemente tenemos muchas incertidumbres presentes y futuras en cuanto a lo educativo, en cuanto a la escuela, cómo era, cómo es, cómo será, con todo lo que eso implica, y también con respecto a nosotros mismos, a nosotras mismas como personas. Y entonces, esta es una invitación a movernos en la modernidad líquida, que significa resiliencia, flexibilidad, adaptación al cambio, tal vez ahora más que nunca. Las relaciones interpersonales en este ámbito requieren facilitarse de una mejor manera. Y entonces es ahí donde les vuelvo a hacer el llamado a la acción participativa. Los procesos educativos de cualquier tipo en el ser humano no se dan por decreto. Por eso son procesos. Llevan su tiempo,
sus espacios, y en cada uno de nosotros y de nosotras llevan su propio ritmo. Salvador Moreno, que ha escrito mucho en el ámbito del desarrollo humano educativo, dice o ha planteado que el que una persona sepa mucho de psicología o de pedagogía o de psicopedagogía no quiere decir que la aplique necesariamente. ¿Cuántas veces se repite esto y no solo con respecto al conocimiento psicopedagógico? Yo suelo pensar que muchas veces las personas vamos por la vida teniendo la maleta llena de conocimientos, herramientas, experiencias. Quienes nos dedicamos a la docencia podemos estar capacitados en esta parte técnica, tener adquisición de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, diversos instrumentos de evaluación. ¿Y eso nos está haciendo suficiente ahora? El cambio requiere que el conocimiento sirva para promover espacios de crecimiento y de fomentar comportamientos saludables. No importa si somos docentes jóvenes o si tenemos muchos años de experiencia. Lo que ahora requerimos es cambiar de perspectiva. No solo cambiar la forma, sino el fondo. Y utilizar no solamente esas técnicas de socialización y de participación grupal, que desde luego requieren de nosotros creatividad y flexibilidad y resiliencia, que son componentes del apoyo socioafectivo, sino también nuestra persona misma. Necesitamos aceptar y validar la diversidad de opiniones, de saberes, de personalidades y de quehaceres de nosotros mismos y mismas como de quienes estamos trabajando al servicio, como son nuestros estudiantes. ¿Qué retos enfrenta el apoyo socioafectivo en el ámbito educativo? El narcisismo y las luchas de poder. Yo sé más que tú, yo puedo más que tú, lo que yo estoy viviendo es más importante que lo que tú vives. Hay docentes que de repente mencionan o hacen suponer que el hecho de que les falle el internet a aquellos estudiantes que tienen acceso a él no sea más que un problema de ellos y de ellas. Es decir, que es su culpa que no les funcione el internet, cuando esto no es así. Entonces, también esto va provocando el absentismo, conductas agresivas, violencia intrafamiliar, porque como ya venía mencionando Claudia, esto se va extendiendo, es como una cascada que viene de arriba hacia abajo o lo que lo podemos mirar también de abajo hacia arriba. Todos estamos insertos en una situación de incertidumbre que genera estrés. ¿Cómo podemos brindar apoyo socioafectivo? De manera rápida y concisa. Mi invitación es que pongamos la persona al centro como prioridad, como les mencioné hace un momento. En mis estudios de doctorado, el doctor Juan Lafarga, creador del desarrollo humano en México, nos invita a recordar que los constructos rogerianos de aceptación, empatía, comprensión, no juicio, son indispensables para una educación centrada en la persona. El aprendizaje de los y las estudiantes tiene que ver con conocer, hacer, ser y convivir en un sentido profundo y que logre cambiar la conducta no solo de los estudiantes, sino de todos los agentes, como ya mencioné, que estamos abonando en su formación, no solo en su educación. Y también sugiero que cuidemos el lenguaje, cuidemos nuestras palabras, porque ya dice Tom Anderson, el lenguaje no es inocente y puede ser peligroso. Necesitamos abrir espacios y comunidades y diálogo compartido en un coro de voces que genere y abra posibilidades en lugar de cerrarlas y de etiquetarnos y generar violencia. Y finalmente quiero cerrar con esto. Quiero compartir no solamente la experiencia
Perdón, me sacó lo que les digo de la tecnología, una disculpa. Y como voy a volver a compartir la pantalla, yo creo que en este momento ya no, porque estaba terminando, solamente quiero seguir con mi testimonio. Como estudiante de doctorado me ha tocado mediar procesos con mis compañeros, con mis docentes, con las autoridades académicas y con la parte administrativa. Y desde ahí estoy convencida que tejer puentes, o sea, preguntar qué quieres, qué necesitas, cómo te apoyo, qué puedo hacer por ti, o sea, trabajando como en familia es mucho mejor que trabajar de manera aislada. Como madre de familia me ha impactado muchísimo el ser ahora la maestra de mi hija y mediar junto con la escuela lo que ella tiene como una crisis porque ya no quiere sus clases. Entonces, es muy complicado hacerlo solos y solas. Por eso digo que movernos en redes es lo que nos hace tener esos respiraderos emocionales que nos den la fuerza, porque todos tenemos derecho a una educación libre de violencia y a una vida libre de violencia. Y para finalizar, les quiero leer la siguiente cita. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un comienzo, cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Nosotros elegimos libre y conscientemente desde dónde lo hacemos. Utilicemos lo mejor de nosotros y de nosotras mismas. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Rocío. Quiero agradecer a las secundarias técnicas de Chiapas, al maestro Daniel Velázquez, y quien señala que, que de alguna manera en las escuelas se vive más estrés por parte de los estudiantes. Agradecer al Colegio de Marie Curie de México, a Patricia Calderón, a la maestra Isabel Fara, directora general de operaciones de Iztapalapa, dependiendo de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Está el maestro Alfonso Rodríguez, coordinador de la experiencia de comunidades de aprendizaje desde la empresa Natura en México. También está Linda Lamacorra de IBY México, Elisa Vanilla de Mupored. Y muchas gracias porque es un punto fundamental este vínculo socioafectivo, emocional, y sobre todo, como lo marcaba la maestra Rocío, este vínculo entre personas para llevarlo a una comunidad digna y sana, sobre todo en el sector educativo. Y cómo podemos hacerlo reflexionando a lo mejor de estos modelos que se han realizado desde Valencia, España, con un modelo exitoso de investigaciones científicas, donde han vinculado este diálogo, esta atención, esta conexión en redes, pero sobre todo desde lo individual hasta lo colectivo, enmarcado principalmente en la comunidad. Le cedo la palabra a la maestra Rocío Villanueva. Muchas gracias. Perdón, le cedo la palabra a la maestra Esther Roca Campos, perdón, una disculpa. Tranquila. Muchísimas gracias a todas las compañeras que han participado y muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí hoy y que espero que entre todas y todos pues hoy podamos irnos con, como estaban diciendo, ¿no? En las ponencias anteriores, con más fuerzas y con más actuaciones claras que podemos hacer, que podemos poner en marcha ya y que nos pueden ayudar a prevenir la violencia, sobre todo en nuestra infancia. Paso a compartir la presentación y ahora me decís si todo se ve bien, se escucha bien y en caso contrario me indicáis. Vale, pues bueno, en mi caso vamos a tratar de adentrarnos un poco en este modelo que hemos llevado a cabo en Valencia y cuáles son aquellas actuaciones y aquellos proyectos que hemos puesto en marcha para poder disminuir la violencia infantil, pero sobre todo desde una perspectiva de la prevención, es decir, cómo podemos frenar esta subida en la violencia infantil, que ya tenemos muchísimos datos al respecto, pero que al principio, incluso antes de tenerlos, ya sabíamos por experiencias anteriores que se iba y que se podía dar este aumento. Todas las actuaciones que vamos a presentar posteriormente parten de una investigación que tal y como introducían ahora en la presentación, hemos llevado a cabo. Nada más se inició el confinamiento, en concreto en 9 escuelas, y que ahora pasaré a detallar, pero que es una investigación
que está sobre la base de investigaciones que llevan trabajando en la prevención de la violencia de género y en la prevención de la violencia infantil desde los 0 años, desde hace ya más de 20 años, desde el grupo de investigación CREA. Es en todas estas evidencias que tienen impacto científico, político y social en la que se sustenta la investigación actual. Impacto que podéis recoger y consultar y que también después en el diálogo me podéis preguntar en las diferentes publicaciones que tenéis aquí recogidas, tanto en diferentes libros como en publicaciones de revistas de impacto y que se han evidenciado a través de múltiples estudios a nivel europeo, a nivel de contexto nuestro de I+D en España y que una de las peculiaridades y de lo que nos ayuda a seguir y a poner fuerza en estas evidencias científicas es las mejoras que ya se vienen recogiendo a lo largo de estos 20 años de cómo logran erradicar y aminorar y prevenir la violencia de género y la violencia en la infancia. Investigaciones que reconocemos su impacto también porque desde el principio todas las investigaciones para la superación de la violencia de género y en el campo del feminismo siempre han ido de la par de las evidencias científicas. Nunca hemos separado estas investigaciones de las evidencias científicas. Es decir, aquello que llevamos a las comunidades, a diferentes contextos sociales, a las escuelas en el caso que nos aborda hoy, para superar lo que nos preocupa tanto como es la violencia de género y la violencia en la infancia, siempre lo hacemos en base a investigaciones y actuaciones de las cuales tenemos previa demostración de su mejora, por un derecho que tienen nuestras comunidades y los niños y las niñas a recibir aquello que sabremos que les va a ayudar a dibujar una historia de vida mejor. Yo no voy a entrar a dar muchos datos porque ya los estaban comentando antes y vosotras y vosotros los conocéis muchísimo mejor que yo en vuestro contexto, pero ya sabemos que esta crisis ha supuesto un impacto en la infancia a nivel mundial, no solo en algunos países, sino a nivel mundial, más en unos que en otros, pero sobre todo lo que yo quiero resaltar de estos datos es qué lugar, qué figura, qué acción vamos a tomar la escuela para poder disminuir y hacer frente a estos datos. Es decir, sobre todo para frenar este aumento de la violencia infantil. Sabemos que la escuela es una de las instituciones por excelencia para proteger a nuestra infancia y ahora, más que nunca, entiendo que podemos tomar partido para que esta violencia no se siga reproduciendo en esta escala. Algunas de las evidencias científicas que ya sabemos de los estudios que se han hecho y que se vienen haciendo desde que se dio la crisis y también poniendo en relación con crisis anteriores similares que han habido y cómo esto ha impactado en la infancia, hay algunas conclusiones que tenemos que son muy claras, ¿no? Y que paso a resumir algunas de ellas para que nos ayude a enmarcar las actuaciones. Algunas es el impacto que puede tener este confinamiento en nuestra infancia, en su salud, en su desarrollo, en sus sentimientos y en sus aprendizajes y que en la medida nosotros tomemos o no, llevemos a cabo o no determinadas actuaciones, podremos aminorar o mejorar este impacto que pueda tener en sus vidas. Por otro lado, sabemos también que un periodo de confinamiento como el que se está viviendo en muchísimos territorios ahora impacta en lo que a nivel internacional se conoce desde muchos organismos como lo que es la violencia a puerta cerrada. Es decir, un criterio científico internacional sobre el cual hay consenso y es claro, es que la violencia se lleva a cabo y aumenta cuantas más cerradas están las puertas, es decir, cuanto más ocultamiento hay para la misma y cuantas más dificultades tenemos para visibilizarla e identificarla. De ahí que el nombre del proyecto tenga relación con abrir las puertas. ¿Cuánto desde la escuela podemos abrir estas puertas para que se dé menos este abuso infantil? Otra de las claves, entre muchísimas otras, pero que me gustaría resaltar hoy para que podamos después abordar mejor las actuaciones que vamos a explicar, es uno de los mensajes claros que resalta con mucha fuerza el Centro de Estudios de Infancia de Harvard, uno de los tomados de referencia a nivel internacional por las evidencias que tienen en la mejora del abuso infantil. Y un mensaje que tiene muy claro es que no es solo la familia la que proporciona un sistema de protección para los niños y para las niñas, es un sistema mucho más amplio del cual formamos parte la escuela. Es una responsabilidad de la comunidad. Las oportunidades que abrimos para la interacción social con los agentes de la comunidad son claves
y muy beneficiosas para los niños, para las niñas, para esta prevención de la violencia. Es algo que nos reclaman también diversos organismos internacionales, entre ellos UNICEF, de qué podemos hacer para llevar a cabo medidas efectivas, que todos los profesionales nos pongamos a trabajar de forma dialógica entre unos y otros, investigadores, profesionales, comunidades, familias, instituciones, para idear aquellas actuaciones lo más efectivas posibles que nos permitan dibujar, dentro de las circunstancias que tenemos, un futuro lo más brillante y pacífico posible para nuestros niños y nuestras niñas. En este marco es que empezamos a trabajar el proyecto de las Open Door Actions, es decir, escuelas que abren puertas para prevenir el abuso infantil. Es un proyecto que hemos llevado a cabo de momento, ¿no? Este estudio que está publicado ha sido sobre 9 escuelas en el contexto de aquí de España, en 9 escuelas diversas entre sí, de infantil, de primaria, de secundaria, y una de ellas un centro de educación especial, escuelas diversas también entre el alumnado que atienden, algunas de ellas que atendían a grupos de grave afectación, a grupos vulnerables, y en estas escuelas y junto con ellas es que hemos diseñado algunas actuaciones que nos permiten abrir estas puertas, respondiendo a estas evidencias científicas de las que hemos ido nombrando unas pocas y que iremos nombrando algunas más. Ahora lo que haremos es ir explicando estas actuaciones muy brevemente y que después, si quedan dudas, podemos hablarlas también en el diálogo, porque soy consciente de que las voy a explicar muy breves y muy rápido. Y que lo que nos han permitido estas 6 actuaciones de éxito, dialogando junto con las comunidades y con las escuelas, es hacer posible o acercarnos a hacer posible que aquellos criterios científicos, aquello que ya sabemos que funciona en las escuelas con carácter presencial y que ya veníamos muchos años trabajando para superar y prevenir la violencia, ver cómo lo podíamos trasladar y transferir en actuaciones que se llevarán a cabo desde el confinamiento. Es decir, que estas actuaciones que vamos a nombrar e ir introduciendo brevemente ahora recogen en mayor o menor medida alguno de estos principios científicos que sabemos que ayudan a superar la violencia, como es no ocultar la violencia existente, abrir espacios de diálogo con la comunidad para que se pueda visibilizar, no revictimizar jamás a la infancia que está expuesta a la violencia, asegurarle a la infancia relaciones de apoyo y de amistad que les permitan un desarrollo saludable en todos los sentidos, que les permita fortalecer la resiliencia, que les permita superar situaciones de adversidad, unas actuaciones que permitan incluir las voces de la infancia para trabajar y decidir estos procesos de prevención y de resolución de conflictos que necesitan para poder reducirla, y también abrir espacios que nos permitan promover lo que internacionalmente se reconoce como up standards, que son personas que se posicionan siempre activamente ante la violencia. Es decir, personas que allá donde están nunca se va a dar la violencia, si se da va a ser visibilizada, denunciada y se van a poner a favor de la víctima. Conseguir que en cualquier rincón, en cualquier momento, lugar y esfera virtual o presencial tengamos estas personas de posicionamiento activo ante la violencia. Paso a describir brevemente algunas de estas actuaciones que hemos llevado a cabo con estas escuelas desde que se cerró, ¿no?, aquí la escuela por el 19 de marzo aproximadamente. La primera de ellas son espacios dialógicos virtuales de interacción dialógica para desarrollar los aprendizajes, que dependiendo de las escuelas se han realizado de diferentes formas, pero básicamente consisten en espacios de trabajo virtual donde pueden trabajar los niños abiertos a otros agentes de la comunidad, no solo al profesorado, y donde en espacios virtuales como este abrimos pequeñas salas donde en pequeños grupos de alumnos pueden trabajar dinamizando sus interacciones por un adulto. Trabajan a veces en actividades que el profesor o la profesora ha preparado, si es que estamos haciendo esta sesión en un horario lectivo de clase y en una clase que ha preparado un docente, o a veces para trabajar tareas o ejercicios que los niños se juntan junto con otros adultos de la comunidad para resolver conjuntamente, ¿sí?, a través del diálogo entre unos y otros. Otros espacios dialógicos que hemos fomentado y que algunas de vosotras ya conocéis y habéis trabajado de diferentes formas son las tertulias dialógicas. Las que más intensamente se han trabajado en este estudio han sido las literarias y que han reconocido las escuelas
como espacios que les ha permitido seguir desarrollando los aprendizajes de alto nivel, de buen nivel, de los que queremos para todos los niños y para todas las niñas, al mismo tiempo que les ha permitido seguir creando sensación y sentido de grupo y de comunidad a pesar del aislamiento físico. Uno de los jóvenes y de los niños que participaban en una de estas tertulias nos decía: para mí, trabajar en estas tertulias ha significado mucho, ya que gracias a estas videoconferencias me he evadido un poco de mi entorno y de esta forma se hace algo más llevadera la situación actual. Y cómo no mencionar el poder ver a mis compañeros y oírlos hablar, y a mi profesora, a la que con gran diferencia consigue sacar lo mejor de mí. Es decir, cómo los niños y las niñas en estos espacios tienen la oportunidad y la posibilidad de que tengan estas interacciones transformadoras y que les posibilitan pensar y protegerse de estas otras relaciones tóxicas que pueden estar sufriendo algunos de ellos y de ellas. Otros espacios y entornos dialógicos que hemos compartido han sido las asambleas Violencia Cero y que las hemos trabajado con los chicos y con las chicas. Normalmente en todas las escuelas más o menos se realizaba una vez por semana y en estos espacios sí que eran espacios en los que se trabajaba más desde la cohesión social, desde poder hablar y compartir situaciones que hayan podido vivir con sus iguales, con sus compañeros a lo largo de esa semana, de violencia o no, o de buen trato, y que puedan entre ellos y ellas comentar cómo abordarlos, cómo solucionarlos y cómo darles respuestas. Una de las cosas que nos han contado los profesores y las profesoras o que nos compartían es que, a pesar de que ya eran escuelas que trabajaban estos principios y estos criterios en su día a día de la escuela, detectaron que cuando transfirieron, ¿no?, al periodo de confinamiento y al espacio virtual, no siempre los niños y las niñas trasladaban esta forma de actuar. Es decir, si eran niños que se posicionaban activamente contra la violencia, que protegían a las víctimas, que la denunciaban, al pasar al espacio virtual no actuaban de la misma manera, bien porque no sabían, bien porque no se lo habían planteado, y que poderlo trabajar en estas asambleas, cómo respondemos en un grupo WhatsApp, en un Telegram, en una videoconferencia, cuando un compañero me tira, se burla, se mete conmigo, me hace bullying por el chat, cómo tenemos que responder, ponerle palabras entre ellos y ellas y decidir cómo actuar, les ha protegido de que luego en otros espacios en los que no siempre estamos los adultos o el profesor o la profesora puedan recrear estas mismas actuaciones que han decidido en estos espacios de Asamblea Cero. Otras actuaciones que hemos llevado con la comunidad, con las familias, con el profesorado, con los técnicos de las instituciones, han sido abrir espacios mixtos, colectivos para estos adultos, en los cuales hablábamos desde las evidencias científicas, compartiendo pequeños vídeos y lecturas de estos criterios científicos y que después podemos hablar dónde los podemos conseguir y trabajar. Ellos compartían en tertulias pedagógicas dialógicas estos contenidos para poder ver cómo en su comunidad, no solo en su hogar, sino en su comunidad, podían ayudar a frenar y disminuir esta violencia, ¿no?, que nos decían estos programas que estaban funcionando en diferentes partes del mundo para que nosotros pudiéramos aplicarlos también en nuestros contextos. Otra de las actuaciones que hemos llevado a cabo para establecer estos puentes desde la comunidad que nos permitieran abrir las puertas han sido las comisiones mixtas, ¿no?, y las redes comunitarias, que han sido grupos y comisiones que han surgido a raíz del espacio de confinamiento, grupos a los cuales se han unido profesionales de la escuela y familiares y otros agentes educativos del barrio voluntariamente que han querido y han formado estos grupos y estas comisiones para atajar especialmente estos temas y prevenir que no se dieran. De forma que este grupo diseñaba qué tipo de actuaciones se podían ir haciendo para que toda la comunidad estuviera lo más conectada posible y lo más protegida posible, especialmente nuestra infancia. Hicieron varias actuaciones, principalmente algunas de las que han llevado a cabo son estas 4 que os detallo aquí, tanto algunas para cubrir más necesidades básicas o acceso a tecnología en el caso de que tuviéramos gente muy desconectada, y otras más dirigidas a que pudieran tener información en el caso de que tuvieran
que recibir algún servicio especial para tratar o trabajar en temas de violencias, o también para garantizar y asegurar que los niños y las niñas de ese hogar estaban conectados con algunos otros niños o miembros de la comunidad. Sobre todo es un poco lo que dice uno de los programas de la escuela de Harvard, ¿no? Que es el mapeo con los niños y con las niñas. Es decir, que todos los niños y todas las niñas seguro tengan una conexión con algún otro miembro de la comunidad que nos va diciendo y asegurando que están bien. Por último, otra de las actuaciones que hemos llevado a cabo y que es considero que es más popular, pero es el de poner a pleno funcionamiento todas las redes sociales que tengamos en cada territorio y contexto. Tenemos redes muy diversas, sean de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, por teléfono, por carteles, por mensajes a las casas, pero que seguro este mensaje que comentábamos antes de posicionamiento activo ante la violencia siempre, el Bystander Intervention, de diferentes formas dichas, escritas de formas muy diversas por los niños y por las niñas, ¿no? De que la amistad nos protege siempre, si ves algo, denúncialo, todos estos mensajes que estuvieran como muy alrededor de todos los niños, de todas las niñas, de todos los agentes de la comunidad, para que el clima de protección y de confianza se sienta y lo sientan y vean que es donde la comunidad pone el atractivo y es lo que desea, ¿no? Es decir, que su entorno condena la violencia, ¿no? Para que los niños y las niñas se sientan seguros en ese sentido. Al final, un poco lo que a mí me gustaría, que ahora que voy a terminar con la presentación, lo que me gustaría transmitir es que pudiéramos entre todos y todas, pues un poco lo que nos está diciendo y lo que nos está pidiendo organismos como es UNICEF, que es que nos comunican que es necesario que podamos reimaginar el sistema educativo para hacerlo más responsable para con la infancia, más inclusivo, más protector, y que entre todas y todas podamos diseñar tanto los momentos que tenemos ahora de confinamiento, pero también los momentos a los que van a venir, ¿no? Que no solo porque se abra la escuela, estos niños y estas niñas dejarán de sufrir abuso y que necesitamos escuelas que nos puedan acercar estos criterios científicos, lo que sabemos que les puede proteger y que nos permita después poder ir transfiriéndolos a las diferentes situaciones y realidades que vivamos, como están haciendo ya algunas escuelas también que tenéis más cerca, algunas que están también en México y que aquí os dejo algunos de relatos de las que ya están empezando también a trabajar en esta línea. Y termino con la frase, ¿no? Con una de las sentimientos que nos compartió una de las directoras de las escuelas, ¿no? Que nos decía, nos encontramos fuera de la escuela de repente, aislados en nuestra casa, y para nosotros pues estuvo claro que juntos como comunidad era la forma de poder tener éxito para no dejar a nadie solo. Estas actuaciones, las Open Door Actions, son las que nos han sacado lo mejor de nosotros mismos para estar todos juntos y juntas, para todos y para todas en todo momento. Muchas gracias a todas por vuestra atención. Muchas gracias a la maestra Esther Roca, de verdad de mucho aprendizaje, mucha reflexión, sobre todo este contexto de comunidad en el tema educativo y de no sentirse solos y siempre estar acompañados, sobre todo por este tema tan importante y tan relevante que nos lleva hoy a este noveno diálogo a prevenir y erradicar la violencia. Como quiero resaltar un poco lo que comentaba, que no es solo parte de la familia, el proponer el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, sino es un sistema integral que forma parte también base de la comunidad. Al mismo tiempo, muchas gracias maestra, quisiera agradecer a Ana Cecilia, decana de Educación Continua del TEC de Monterrey, a María Ángeles de MUPRED, experta en Educación para la Paz, a Juan Francisco Arias Díaz de Secundarias Técnicas del Estado de México, al Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. Gracias a Rocío por compartir esta experiencia y a la maestra Esther Roca. Está también el Colegio de Bachilleres de Sonora y está también Patricia Basabe de Organizaciones Civiles para la lucha de la violencia contra las mujeres. Y me gustaría compartir también una reflexión muy importante que hace María López Vega, que coincide en que la importancia de la educación emocional como programa obligatorio en todos los niveles educativos para fomentar y fortalecer los vínculos familiares, sociales, pero sobre todo los individuales
y a partir de ello formar relaciones intra e interpersonales más humanas, empáticas, comprensivas y respetuosas. Con ello, y con todo lo que nos han compartido estas expertas, quisiera, antes de cerrar y agradecer toda esta participación, irnos a este video, por favor, si lo pueden poner. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Antes de la pandemia, luchábamos por nuestra seguridad. Hoy nuestra lucha no está en cuarentena. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Como parte de este video también nos mandaron un comentario vinculante que es la educación para la denuncia de la violencia, el acercamiento a las instancias que acompañan desde un lugar empático. Y me gustaría abrir las preguntas a las panelistas. Hay una en particular que es para la doctora Claudia Alonso, que ¿qué pasa ahora en el regreso a clases? ¿Qué es lo que se espera de los alumnos? Perdón, se me movió mi aparatito de mi iPad. Disculpen ustedes. Bueno, yo creo que esta pregunta que se ha elaborado yo invitaría a que resignificáramos. Hay muchos aprendizajes que desde este confinamiento ya van a ser 5 meses, 6 según el tiempo en que hayamos iniciado estar resguardados, pero desde el 23 de que se dijo que se tenía que resguardar, pues ya son muchos meses. Y yo creo que hay que resignificar, y por eso la intención de estos videos de origen, de inicio, y este conversatorio como Mujeres Unidas por la Educación. ¿Qué hemos aprendido de nuestras relaciones al estar en una situación de mayor crítica, de mayor riesgo o de mayor presión? A partir de eso, efectivamente, los niños, las niñas van a llegar en contextos de pérdida, es decir, la violencia, podríamos hablar de una violencia estructural, el tema de la pobreza, en fin, hay aspectos que se van a agudizar y que efectivamente al regreso de la escuela se tendrán que hacer nuevas, un espacio de diálogo, un espacio de trabajo. Y ahí me quiero conectar con las ponencias de Rocío y de Esther. Desearía yo que volvamos a la escuela aprendiendo de que tenemos que trabajar en red, de que la prevención de la violencia se hace entendiéndonos en colectivo, que todos somos reproductores de discriminación y de violencia y en consecuencia tendríamos que actuar para saber reconocerla, y esto implica entender y estudiar y aprender y reaprender y renovarnos, como bien lo decía Rocío, también desde nuestros saberes, y no olvidarnos que somos madres, las maestras, las directoras de planteles son madres, y estructuralmente las mujeres tenemos una situación de violencia estructural por esta relación de género de la que comenté, que tenemos que aprender a ver cómo podemos ser resilientes con los niños y estar muy atentas a no reproducir en las escuelas
los eventos de violencia. Otro elemento que creo que es importantísimo es abrir la puerta para que hablen de las violencias que vivieron, de los abusos sexuales. ¿Qué vamos a hacer con las niñas en situación de embarazo? Y estas otras poblaciones a las que no hemos mencionado. Los hijos y las hijas de mujeres que fueron asesinadas o que fueron desaparecidas o que fueron raptadas. ¿O qué pasa con los niños migrantes? ¿Qué pasa con las familias migrantes? ¿Qué pasa con estos que tenemos estructuralmente afuera del sistema y que tendríamos que incorporar? Porque esas son las violencias estructurales que niegan el conjunto del ejercicio del derecho a la educación. Por ahí dejaría yo esto, Miriam. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Y hay una pregunta para la maestra Esther Roca, que le gustaría que comentaran más estrategias para niños a nivel preescolar y edades tempranas. Si nos podría comentar. Sí, detallaban esto y también indicaban por el tema de los suministros electrónicos. A ver, en todas las escuelas que estamos comentando ahora, salvo las 2 que eran de secundaria, este trabajo se viene realizando con niños desde los 3 años, este tipo de actuaciones. Sí que es verdad que en el caso de los niños más pequeños la conexión va acompañada por un hermano más mayor o por un adulto. Es cierto lo que comentaban ahí, ¿no? De que no tienen acceso por sí solos y lo hacen con esta otra persona que les acompaña, que sí que es necesario que les acompañen. En el caso de realidades más complicadas, que no se puede hacer como una conexión diaria, al menos se intenta que haya una asamblea semanal en la cual los niños y las niñas más pequeños, acompañados de algún familiar, se pueden conectar y pueden hacer pues, algún tipo de compartir alguna lectura de los libros que estén leyendo, que estaban leyendo en la escuela, y después hablar un poco, ¿no? De cómo están abordando pues, esa semana, cómo lo llevan, cómo se encuentran, cómo están, seguir trabajando las conexiones de amistad con sus compañeros. A nivel de aquellos contextos en los que no tengan forma de conectarse, en nuestro caso, y también para que se entienda y para explicarlo con transparencia, en el caso de estas 9 escuelas aseguramos previamente, en las cuales no tenían acceso a estos recursos, que los tuvieran. O sea, primero, es que hoy no podía explicarlo todo, pero hicimos un trabajo de asegurar que tuvieran estos recursos electrónicos en la mayor parte de la comunidad posible, bien solicitando ayudas externas o bien, en el caso que hicieron muchas de las escuelas, es poner los recursos que tuvieran su escuela, lo que tuvieran, al servicio de su comunidad. Es decir, que se fueron a las escuelas y con todos los recursos que tenían, educativos, didácticos y tecnológicos, fueron haciendo cajitas para llevárselas a las familias que más lo necesitaban, de forma que si la escuela iba a estar cerrada, lo que es el material escolar, que es de la comunidad, pues estuviera al servicio de las mismas. Luego es verdad, que tampoco sé, las personas que me lo planteáis, lo podéis compartir, que también han habido aulas que han trabajado a través del móvil, hacían estas asambleas a través del móvil, no necesariamente a través de un ordenador, ¿no? Y entonces podían los niños y niñas, si habían quedado para hacer una tertulia literaria, podían compartir también a través del móvil pues, sus pareceres, sus pensamientos. Y luego cuando lo que no hay es una sistemática, una posibilidad para una conexión más sistemática, pues se buscan otro tipo de estrategias, que también proyectaba en una de las diapositivas este tablón, ¿no? Que diseñaron en una de las escuelas, donde los chicos y las chicas pueden dejar escrito en un tablón virtual lo que son sus pensamientos y sus sentimientos del libro que están todos compartiéndose en casa. De forma que además de que de vez en cuando puedan conectar, también tienen ese otro espacio, ¿no? Para poder compartir. Lo que hay de fondo es lo que se conoce como más tiempos, más espacios, más personas. Es decir, diversificar al máximo los momentos en los que podemos conectarnos, las personas con las que podemos conectarnos, los sistemas, porque siempre habrá alguno con el que algún niño o alguna niña que no puede de otra forma pueda llegar en ese a compartir de alguna manera. O sea, abrir lo máximo posible los diversos caminos para fomentar esta interacción.
Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Esther Roca. Muchas gracias. Nora Soto Arellano dice en Facebook que le parece fundamental el apoyo socioemocional para que los niños estén bien y como docentes debemos contribuir a su bienestar. Correlacionado a esto, Ana María López señala cómo sería este acercamiento a las instancias que acompañen desde un lugar empático. Si nos puede apoyar, maestra Rocío, por favor. Perdón, está tratando de activar la maestra Rocío su micrófono. Y también pido una disculpa a todos los que nos acompañaron. Hubo un pequeño problema para poder presentar la presentación de la maestra Esther Roca de manera completa. En pantalla completa, sí. Me comentan que tiene silenciado el micrófono. Si pueden apoyar a la maestra Rocío, por favor. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya se activó. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta, Miriam? Porque con esto del micrófono me distraje, por favor. Miriam. Me comenta Nora Soto Arellano de Facebook que le parece fundamental el apoyo socioemocional para que los niños estén bien y como docentes debemos contribuir al bienestar. En correlación con lo que dice Ana María López, ¿cómo hacer ese acercamiento a las instancias que acompañen desde un lugar empático para erradicar la violencia? Bueno, pues en primer lugar mi sugerencia es que nos regresemos a esta mirada de la comprensión empática primero en nosotros mismos y en nosotras mismas. O sea, no podemos brindar nada que no me dé primero a mí. Y entonces, en ese sentido, yo hacía una mención sobre interesarnos por los agentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Interesarme por mis estudiantes, interesarme por las autoridades educativas, interesarme por la parte administrativa, es decir, por la familia, por todas las personas que estamos involucradas en este proceso. Entonces, para aplicar estos principios de empatía, es fundamental la comunicación abierta, el diálogo. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué es lo que estoy viendo que hace falta en estas diferentes instancias que están involucradas? Entonces propongo esto, el diálogo abierto y compartido, la creación de redes, como ya lo mencionamos todas y en estos momentos, estos espacios que se puedan dar por medio de la virtualidad, a través de los grupos que se puedan abrir por medio de WhatsApp, a través de las reuniones, ya sean por Zoom o por otras plataformas digitales en donde podamos tener esta posibilidad de encontrarnos y de hacer estos grupos de encuentro, le llamamos en desarrollo humano grupos de crecimiento, grupos de encuentro, para escucharnos y para saber qué nos está pasando. Quiero brindar un ejemplo. Desde BAERI, desde el Buró de Asesoría Educativa en el que colaboro, creamos a través de Facebook un espacio llamado Abaco, principalmente pensado para quienes estamos en la docencia y acompañarnos en estos procesos en los que de repente parece que estamos muy solitas y muy solitos trabajando. Entonces parece que la mirada está más puesta en dar acciones de contención hacia los estudiantes y de repente, ¿qué hay de estos docentes que estamos trabajando en esta situación de brindar al otro y no brindarnos a nosotros y a nosotras mismas? Entonces, les invitaría a que si quieren participar, puedan buscarnos por Facebook, así se llama el grupo Abaco, y se unen y tenemos espacios, preguntas para compartir lo que nos ha venido funcionando y básicamente el objetivo, vuelvo a repetir, es crear esta vinculación socioafectiva en la virtualidad. Espero con eso aportar algo a la pregunta. Muchas gracias, maestra Rocío. Y quisiera darles un minuto a nuestras tres panelistas para ver si nos pueden detallar en un minuto el tema de que se inician vacaciones y qué va a hacer cuando mañana papá y mamá no tengan las mismas.
¿Quién gusta empezar? Gracias. ¿Quién? Si gustas, arranco. Bueno, yo creo que hay que reflexionar. Ahora hemos planteado acciones muy específicas en esta intención de aportar desde la casa y continuar los aprendizajes y continuar el desarrollo académico. ¿Qué va a pasar con aquel mamá, con aquel papá que no tiene vacaciones? ¿Quién va a atender a los niños? ¿Quién va a cuidar a los niños? Bueno, las autoridades educativas han diseñado un programa, pero yo invitaría pues a que sí reflexionáramos desde esta visión que hemos aproximado en este diálogo, la corresponsabilidad que también tenemos para prevenir la violencia. En esa lógica, seguro el profesorado está cansado y querrá tener su descanso, pero sí tenemos que pensar que las niñas, los niños necesitan tener estas puertas de las que habla Esther, y qué bueno que ya nos da una perspectiva de cómo podemos trabajar, más todo lo que en estos diálogos ha hecho Mujer. Entonces, sí, digamos que yo pensaría en la corresponsabilidad de los adultos, porque sí tenemos un mandato, más allá de si somos padres, madres, docentes, como sociedad tenemos que garantizar la protección a niñas, niños y adolescentes, y tenemos que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, no estamos todavía, si preexistía violencia, se agudiza, y cómo vamos a transitar este periodo vacacional, tenemos que trabajar en esta ruta de actividades. Y aprender, yo insistiría, hay aprendizajes que nos da este periodo, y hay que aprender a visibilizar, a sensibilizarnos de lo que es la violencia, las discriminaciones y la violación a la dignidad de las personas. Yo creo que ese es el mejor aprendizaje que podemos obtener de este periodo. Gracias, maestra. La maestra Rocío, la maestra Esther, ¿algún comentario de algún minuto? ¿Hablo yo primero, Rocío? Sí, vale. Bueno, pues sí, comparto la experiencia de las que hemos llevado en las escuelas aquí. Ellas lo que han llevado a cabo ha sido que también desde estas comisiones que decía mixtas con la comunidad, establecieron una especie de calendario sociocultural en el cual seguían como escuela y como comunidad ofreciendo actividades más cerca del ocio y del compartir pues también actividades culturales. Es decir, hacían un listado de aquellas personas que querían contribuir y organizaban desde esta comisión mixta una actividad. Algunas escuelas que estaban con mayor intensidad comprometidas lo hacían todos los días, y así lo hicimos todas las vacaciones aquí que tuvimos de Pascua. Otras cada 2 o 3 días, cada uno lo que podía, pero seguro que no pasarán muchos días sin que los niños y las niñas tuvieran esta interacción comunitaria. Las actividades eran muy diversas, desde hacer un pastel conjuntamente y que iba haciendo una de las personas adultas y los demás desde sus casas iban continuando, desde hacer un cuentacuentos, desde pintar algo de forma conjunta, o sea, actividad desde una tertulia musical de una obra clásica, diferentes cosas, algunas más sencillas que otras, más manuales, más intelectuales, pero el hecho de compartir un espacio de saber y de cultura conjuntamente organizado desde la comunidad. Muchísimas gracias, maestra. Perdón, se nos está acabando el tiempo. Perdón por no dejar ahorita la voz a la maestra Rocío Villanueva, pero quisiera yo cerrar con esto. Todos tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación del daño y a la no repetición. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, sobre todo en el tema educativo. Y me gustaría nada más cerrar con esta mano, que nos dicen, es para combatir la violencia a través digital, y cerremos. Y le cedo la palabra a la doctora Sofía Leticia. En la red MUPURED van a estar unas láminas donde hay teléfonos de emergencia y unos tips de precauciones para combatir la violencia en esta contingencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. De alguna manera, este diálogo ha sido una estrategia de abrir las puertas. Como red hemos puesto sobre la mesa el tema para hablarlo, para reflexionarlo. Muy brevemente yo quisiera retomar algunos de los temas que se han visto.
Claudia nos los enmarca en cuál es la naturalización de la violencia, cómo se enmarca en relaciones de poder, relaciones de subordinación, y que pueden reflejarse en acciones u omisiones, y la gran responsabilidad que tenemos todos de no guardar silencio, porque el silencio nos hace cómplices. Nos pone también sobre aviso de que la violencia intrafamiliar llega casi a 69,000 casos, de que las violaciones a 5,519 y que más de 5 millones de llamadas de auxilio. Rocío hace énfasis en el apoyo socioafectivo para fortalecer las relaciones desde la paz y la equidad. Y pone énfasis en el acompañamiento y en lo que ella llama modernidad líquida, resiliencia, facilitación y acción participativa. A Esther, a quien muy personalmente le agradezco porque ella está hablando con nosotros y dialogando ya casi a la 1 de la mañana en Valencia, el compartir esa experiencia tan valiosa que se enmarca en comunidades de aprendizaje y en los principios del aprendizaje dialógico, porque nos da evidencias, porque nos da de qué manera el Centro de Desarrollo Infantil de Harvard tiene también evidencias de que no cerremos puertas, y por eso la importancia de abrirlas. Y nos dice también cómo podemos utilizar las tertulias dialógicas, literarias y pedagógicas para concertar voces que puedan ayudar y prevenir. Nos pone sobre la mesa la necesidad del mapeo, que para nuestras escuelas es tan difícil, el poder saber exactamente si tenemos localizado a todos los niños y las niñas. Y nos pone también de relieve la importancia de las redes como la red de Mujeres Unidas por la Educación, la red que cada uno de ustedes tiene con sus alumnos. Quisiera, para cerrar el círculo, hablar desde la ética del cuidado, lo que significa aprender a cuidarnos como mujeres, aprender a cuidarnos como seres humanos y a cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Marina Subirach nos dice que el cuidado también es una construcción social y que por lo tanto podemos construirla de forma distinta para hacer que todos sean corresponsables del cuidado. Y necesitamos estrategias concretas como Open Door Action, como estas puertas abiertas con experiencias concretas como las de Valencia en España, que las tomamos para construir esa cultura de paz. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los invitamos el siguiente jueves a reflexionar con nosotros en este diálogo. Todo cuenta, aprendizajes de la educación durante la contingencia. ¿Qué queremos decir aquí? ¿Qué cuentan las encuestas? ¿Qué nos dicen las distintas voces sobre lo que ha estado pasando? Por favor, no se lo pierdan, estamos aquí en red para recibirlos y reflexionar conjuntamente el próximo jueves, de 5 a 6:30. Gracias.